La luz de la mañana se filtraba por las persianas, pintando rayas doradas en la alfombra de mi habitación. Era mi ritual, levantarme temprano, estirar el cuerpo y asomarme a la ventana. Desde allí veía a mi padre, Javier, regando sus rosales, su pequeña obsesión. Amaba el olor a tierra húmeda y rosas que ascendía hasta mí, el aroma de la seguridad, de un hogar construido con amor. Bajé descalza a la cocina. Mamá, Pilar, ya tenía el café listo y las tostadas. Su delantal, siempre impecable, contrastaba con el desorden que a veces dejaba yo. Sofía, cariño, ¿dormiste bien?, preguntó con esa voz suave que curaba cualquier malestar. Natalia, mi hermana, aún dormía, ella siempre disfrutaba las mañanas lentas. Yo, en cambio, vivía con una energía inagotable, siempre ideando el siguiente paso, la siguiente sorpresa. Mi vida era perfecta. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance, lo que me ofrecía libertad y tiempo para mis pasiones. Mis clientes me adoraban y cada proyecto me llenaba de orgullo. La independencia económica que logré me permitía darme lujos y, lo más importante, dar a quienes amaba. Había ahorrado, con meticulosa precisión, cada euro de un gran proyecto para el regalo de cumpleaños de papá. Él siempre había soñado con ese viaje de pesca a Alaska, y yo quería que fuera inolvidable. Mi tarjeta de crédito, mi tarjeta mágica, estaba lista para hacer ese sueño realidad. Recuerdo la cena de esa noche. Los 4 alrededor de la mesa de madera pulida que papá había restaurado. Él, con su sonrisa tranquila, contaba anécdotas de su día. Mamá reía, su risa era música. Natalia, por fin despierta y de buen humor, bromeaba sobre mis hábitos madrugadores. Sofía, eres como un gallo, dijo, y todos reímos. Eran esas risas, las que te llenan el pecho y te hacen sentir que has encontrado tu lugar en el universo. Les conté sobre un nuevo cliente, una editorial de libros infantiles. Estaba ilusionada con dar vida a personajes en páginas llenas de color. Imagínense, podré crear mundos enteros, les dije, y papá me miró con esos ojos orgullosos que siempre me animaban a volar. Mamá, como siempre, me ofreció su apoyo incondicional. Sé que lo harás increíble, mi amor, susurró mientras me acariciaba el brazo. Después de la cena, mientras ayudaba a mamá a recoger, sentí una ola de gratitud. Mi familia era mi ancla, mi refugio, el pilar de mi existencia. Tantos años de amor incondicional, de apoyo mutuo. Sabía que podía contar con ellos para cualquier cosa, y ellos conmigo. Mi madre, mi confidente, mi cómplice en las sorpresas para papá. Mi padre, mi ejemplo de honestidad. Mi hermana, mi primera amiga. Era una armonía perfecta, una sinfonía de afecto y confianza. Dormir esa noche fue fácil, arrullada por la certeza de que mi mundo era bueno, seguro y lleno de amor. No había ni la más mínima sombra de duda de que todo aquello, de que mi tarjeta mágica, pudiera convertirse en el instrumento de una traición impensable. La semana siguiente continuó tejiendo el mismo manto de dicha y rutina tranquilizadora. Cada mañana, el aroma a café y tostadas llenaba la casa, una sinfonía familiar que indicaba el inicio de un nuevo día. Papá, Javier, era el primero en levantarse, su espalda ancha siempre encorvada sobre los planos de su taller, incluso antes de que la cafetera emitiera su primer borboteo. Su dedicación era una lección silenciosa que absorbía cada día. Mamá, Pilar, se encargaba de que el desayuno fuera una celebración, no una obligación. Siempre había fruta fresca, huevos revueltos, y su mermelada casera que todos adorábamos. Lista para conquistar el mundo, Sofía, me decía Javier cada vez que me sentaba a la mesa, sus ojos brillantes con ese amor incondicional que era mi mayor motor. Yo sonreía, sintiendo el calor de su brazo alrededor de mis hombros. Casi, papá. Solo necesito mi dosis de tu sabiduría matutina. Él soltaba una carcajada sonora, llenando la cocina de alegría. Natalia, por su parte, se unía a la mesa con su habitual dramatismo mañanero, arrastrando los pies y fingiendo una somnolencia extrema, lo que inevitablemente terminaba en una guerra de cosquillas orquestada por papá.
Eran instantes simples, cotidianos, pero cada uno grababa un surco profundo de felicidad en mi alma. Los fines de semana eran sagrados. Sábados de mercado, donde papá insistía en llevar la bolsa más pesada, y mamá nos regañaba cariñosamente por comprar más de lo necesario. Las tardes las pasábamos en el jardín, cuidando las rosas que mamá tanto amaba o ayudando a papá con algún proyecto en su taller de madera. Siempre había música de fondo, risas esporádicas y la certeza de que no había otro lugar en el mundo donde deseara estar. La presencia de papá, su calma y su generosidad, eran el ancla de todo. Él siempre encontraba la manera de sorprendernos, ya fuera con un dulce favorito que recordaba de nuestra infancia o con un pequeño objeto de madera que había tallado para mamá sin que ella lo esperara. Una tarde, mientras ayudaba a papá a lijar una vieja silla de roble que estaba restaurando, la conversación fluyó con la naturalidad de siempre. «Sabes, Sofía», dijo, sin apartar la vista de su trabajo, «a veces pienso en todas las cosas que aún quiero hacer. Lugares que quiero conocer, sueños que quiero cumplir para tu madre y para ustedes, antes de que el cuerpo me pida un descanso definitivo». Dejé mi lija a un lado y lo miré. «¿Cómo cuáles, papá? ¿Acaso planeas un viaje a la luna?» Él rió. «No tan ambicioso, pero casi. Siempre quisimos llevar a tu madre a ese pueblo en la costa, ¿recuerdas? Donde sus abuelos se conocieron. Y me gustaría que Natalia y tú pudieran ver el mundo, explorar, vivir nuevas experiencias. Para mí, la mayor felicidad es verlas felices a ustedes». Su amor era tan tangible que casi se podía tocar. Sentí un nudo en la garganta. «Eres el mejor, papá. Y sabemos que siempre podremos contar contigo». Él me despeinó el cabello. «Y yo con ustedes, mi princesa. Siempre». Esa noche, la familia se reunió para ver una película, acurrucados en el sofá con mantas y palomitas. Pilar, con su cabeza apoyada en el hombro de Javier, parecía la personificación de la alegría. Natalia, a pesar de sus protestas iniciales, se había quedado dormida en mi regazo, un brazo colgado sobre mi pierna. Observarlos, escuchar sus respiraciones rítmicas, me llenó el pecho de una ternura desbordante. Éramos Javier, Pilar, Natalia y Sofía. Una unidad inquebrantable, blindada por el afecto mutuo y la confianza ciega. En ese santuario familiar, envuelto en una paz casi tangible, cada miembro era un eslabón vital, y el amor era el pegamento que lo unía todo. No había dudas, no había miedos. Solo la certeza de que estábamos exactamente donde debíamos estar, juntos, y que nada, absolutamente nada, podría romper esa armonía perfecta. La mañana siguiente trajo consigo ese leve, casi imperceptible, cambio en la atmósfera familiar. La armonía del santuario aún estaba ahí, como un eco persistente, pero pequeños detalles comenzaron a desdibujar sus contornos, como si un artista invisible estuviera pintando sobre el cuadro perfecto con pinceladas más oscuras. Mi madre, Pilar, siempre fue la personificación de la elegancia y la imagen. Le encantaba que nuestra casa luciera impecable, que cada rincón contara una historia de buen gusto. Y, por supuesto, le gustaba que nosotras, sus hijas, la complementáramos en esa visión. La primera impresión lo es todo, mis amores, solía decirnos mientras nos revisaba el atuendo antes de salir. No era una obsesión grotesca, no, pero había una insistencia sutil en la perfección superficial. Si íbamos a una reunión familiar, Natalia siempre estrenaba el vestido más actual, los accesorios más llamativos. Yo, por mi parte, solía llevar algo que ya tenía, quizás una prenda de temporadas pasadas, pero con ese toque clásico que me hacía sentir cómoda. Pilar siempre me aprobaba con un guiño: «En ti todo luce bien, Sofía, eres clásica. Pero mira a tu hermana, parece salida de una revista». Natalia, por supuesto, irradiaba orgullo, girando sobre sus talones para mostrar el vuelo de su falda. Y yo, solo sonreía. Es natural, pensaba, la hermana menor es a menudo la más mimada. Recuerdo una vez, después de que papá Javier consiguiera un contrato importante en el taller, propuso renovar su viejo taladro de columna. Sus herramientas eran su tesoro, su orgullo.
Me gustaría comprar un buen equipo, uno que me dure otros 20 años, comentó con esa chispa en los ojos que aparecía cada vez que hablaba de su trabajo. Mi madre, que escuchaba desde la cocina, asintió distraída. Claro, cariño, lo que necesites. Sin embargo, una semana después, mientras estábamos de compras, Natalia vio un nuevo modelo de móvil que acababa de salir. Era ostentosamente caro, con una cámara de última generación que, según ella, era absolutamente necesaria para sus clases de fotografía. No recuerdo que Natalia tomara clases de fotografía en ese momento, o en cualquier otro. Pero mi madre, con un suspiro dramático, como si el sacrificio fuera enorme, terminó comprándoselo. Es una inversión, Javier. Hoy en día, la tecnología es fundamental para su futuro, espetó con firmeza cuando papá levantó una ceja. Papá asintió lentamente, pero la chispa en sus ojos se había apagado. El taladro nunca se compró. A la semana siguiente, Javier llegó a casa con uno de segunda mano que encontró a buen precio. Este me servirá, dijo, restándole importancia, aunque yo sabía que sus manos anhelaban la precisión de una máquina nueva. Esas pequeñas cosas, esos deslices casi imperceptibles, se repetían con una frecuencia que yo no quería reconocer del todo. Un viaje escolar para Natalia que exigía ropa nueva de marca, mientras yo usaba mi mochila de siempre. Un capricho culinario para ella que significaba que el presupuesto para la semana se ajustaba, y papá y yo cenábamos las sobras. No era privación, no, nunca hubo verdaderas carencias en nuestra casa. Era una discreta reasignación de prioridades, que siempre, invariablemente, favorecía a Natalia o a la imagen impecable que mi madre sentía que debíamos proyectar. Yo las observaba, a veces con un dejo de curiosidad incipiente. Pero cada vez que una de estas pequeñas alarmas intentaba sonar en mi interior, la acallaba con una lógica que me autoimpuse. Es su forma de demostrar amor, ¿no? Cada madre es distinta. Natalia es más joven, más vulnerable, necesita más atención. Papá y yo somos más prácticos, menos dados a lo superficial. Eran excusas, parches sobre una verdad incómoda que mi mente, por el bien de esa armonía perfecta que tanto atesoraba, se negaba a confrontar. En el fondo de mi corazón, sabía que la dinámica era más compleja. Pilar siempre había estado más pendiente de lo que otros pensaban de nosotras, de cómo nos veían. Y Natalia, pues Natalia siempre fue el centro de atención, una estrella brillante a la que todos giraban alrededor, incluida mi madre. Yo era el pilar silencioso, el apoyo discreto, el que no necesitaba luces para brillar con luz propia, al menos eso era lo que siempre me dije. Así que, sin darle mayor importancia, dejaba que esas pequeñas renuncias se disolvieran en el vasto océano de amor familiar que, a pesar de todo, creía inquebrantable. Aún no era consciente de la marea que se estaba gestando, una que amenazaba con arrastrarme hondo, una que estaba a punto de golpearme por la espalda. Javier, mi padre, era el ancla silenciosa de nuestra familia. Siempre trabajaba incansablemente, su risa era un bálsamo y sus consejos, aunque a menudo prácticos y concisos, estaban llenos de una sabiduría que yo valoraba inmensamente. Él era mi roca, mi confidente en las pequeñas tormentas que la vida me presentaba. A diferencia de Pilar, que valoraba la proyección externa, papá siempre puso por delante el bienestar de todos, sin esperar reconocimientos. Recuerdo sus historias, contadas con una chispa en los ojos, sobre ese viaje anhelado, una expedición de pesca a la Patagonia, o quizás una travesía por los fiordos noruegos. Eran sueños postergados, sacrificios hechos por nuestra educación, por esa vida sin carencias que mi madre tanto se afanaba en mantener. Su cumpleaños se acercaba, y sentí una urgencia, una necesidad imperiosa de devolverle un poco de todo lo que nos había dado. Esta vez, no serían regalos simbólicos o de bajo presupuesto. Había estado trabajando duro, ahorrando cada centavo extra. Tenía una buena posición en mi trabajo y por primera vez, sentía la libertad financiera para hacer algo realmente significativo. La idea comenzó a gestarse, no solo regalarle el viaje, sino darle la libertad de elegir cuándo y cómo. La solución apareció clara en mi mente, una tarjeta de crédito con un límite generoso,
con la que pudiera financiar su aventura soñada sin preocupaciones, sin tener que justificarse ni un centavo. Sería mi forma de decirle, papá, tu tiempo ha llegado. Disfruta. Investigué, comparé opciones, y finalmente tramité una tarjeta Platinum con un límite que me dejaba tranquila. Era un regalo que representaba años de sacrificios por su parte, y meses de esfuerzo por la mía. La emoción me embargaba mientras pensaba en el momento de la entrega. Quería que fuera una sorpresa total, un golpe de felicidad inesperado. Comencé a planear cómo le daría la tarjeta, cómo envolvería la ilusión de un mundo por explorar. Pero, como casi siempre, los planes que involucraban a papá y regalos importantes parecían tener un imán para mi madre. Pilar, con su aguda intuición o quizás su innata necesidad de control, se acercó a mí un par de días antes del cumpleaños, mientras yo intentaba disimular mi nerviosismo. Sofía, te veo muy ilusionada con el regalo de papá, soltó con una sonrisa que no me permitió descifrar si era genuina o interrogatoria. Me imagino que será algo especial, ¿verdad? No pude evitar sonreír y asentir, mi secreto a punto de desbordarse. Sí, mamá, mucho, confesé, mi voz teñida de un entusiasmo que raras veces mostraba a este nivel. ¿Y has pensado cómo se lo vas a dar? Ya sabes que papá es muy predecible, y no le gustan las estridencias. Una sorpresa elegante, eso es lo suyo. Déjame a mí que yo sé cómo gestionarlo para que sea perfecto. Tengo una idea para envolverlo que lo hará aún más especial, y así no sospechará nada, propuso, su voz dulce, pero con ese tono autoritario subyacente que siempre usaba cuando quería que las cosas se hicieran a su manera. Será nuestro regalo, un esfuerzo de la familia, ¿no crees? Quedará mucho mejor si lo presentamos juntos. Una pequeña punzada de duda me asaltó, casi imperceptible. ¿Por qué ella? Había planeado este momento meticulosamente. Pero su lógica, de nuevo, era impecable en la superficie. Si era un regalo de toda la familia, papá lo valoraría más. Y si ella se encargaba del envoltorio y la presentación, evitaría cualquier posible torpeza de mi parte, o haría que la sorpresa fuera más grandiosa. Mamá sabe cómo organizar estas cosas, me repetí, acallando la incipiente incomodidad. Ella era la experta en el arte de la puesta en escena familiar. Y al fin y al cabo, el objetivo era la felicidad de papá. Está bien, mamá, dije, entregándole el sobresellado que contenía la flamante tarjeta de crédito y una carta que había escrito para él. Confío en ti. Solo asegúrate de que entienda que es para su viaje soñado. Para lo que él quiera. Pilar tomó el sobre con una delicadeza posesiva. Claro, mi amor. No te preocupes por nada. Será la sorpresa perfecta. Su sonrisa se amplió, pero por un instante, su mirada se detuvo en el sobre con una intensidad que no comprendí. Una intensidad que, en retrospectiva, debió haberme alarmado, debió haberme gritado que esa marea de la que inconscientemente presentía, ya estaba a unos centímetros de la orilla de mi vida. Pero en ese momento, solo había confianza. Una confianza ciega. Una confianza ciega. Las semanas siguientes se arrastraron como arenas movedizas. Esperaba con impaciencia la llamada de papá, su voz llena de gratitud, los detalles de su viaje planeado. Pero el teléfono permanecía en silencio, salvo por mis rutinarias llamadas para comprobar cómo iba todo. Él mencionaba el trabajo, las pequeñas alegrías del día, su cansancio habitual, pero nunca el regalo. Nunca la tarjeta. ¿Recibió papá el regalo, mamá?, le pregunté un día, con una punzada de impaciencia. Pilar, sentada en la cocina hojeando una revista, levantó la vista con una sonrisa tranquila. Oh, mi amor, claro que sí. Lo está guardando para el momento justo. Conoce tu buen corazón, Sofía. Le encantó. Algo en su voz, demasiado suave, demasiado evasiva, me incomodó. Pero aún así, me aferré a la esperanza. Papá era metódico. Quizás estaba esperando vacaciones, o un momento de paz para planificar. La inquietud, sin embargo, era una pequeña astilla punzante. Papá seguía hablando de sus dificultades,
de cómo el dinero era siempre un problema. Si había recibido algo para su viaje soñado, ¿por qué no había ni siquiera una chispa de cambio en su ánimo, una mención de un futuro viaje? Entonces, llegó el golpe. No por parte de papá ni de mamá, sino de Natalia. Mi hermana, siempre tan ajena a las responsabilidades familiares, tan absorbida en su propio mundo de caprichos y superficialidades. Un martes por la mañana, mientras yo revisaba mis redes sociales antes de ir a trabajar, el teléfono se iluminó con una serie de notificaciones. Eran publicaciones de Natalia. Una ráfaga de fotos. Hawái. Playas de arena blanca, aguas turquesa, cócteles exóticos con sombrillas diminutas. Natalia posaba con gafas de sol gigantes, un bikini diminuto y una sonrisa radiante. Eloúja desde el paraíso, decía una de las leyendas. Mi estómago se encogió. Hawái. ¿Cuándo y cómo había planeado eso? Ella nunca tenía dinero para escapadas así. Desplacé el dedo. Más fotos. Una cena lujosa con langosta, otra de ellas saliendo de una boutique de diseñador con varias bolsas. Y luego, el infierno se desató en mi mente. Una foto, ligeramente desenfocada pero inconfundible, de su mano sosteniendo una tarjeta de crédito. La esquina de la tarjeta. El exacto diseño. El pequeño holograma. Era la misma. O una idéntica. La misma que yo misma había envuelto con tanto cuidado, la que le entregué a mamá con la esperanza de ver la felicidad en los ojos de papá. Era esa tarjeta. La que había comprado con mis ahorros, la que estaba destinada a liberar a Javier de sus preocupaciones, a darle la aventura que siempre había anhelado. El aire se me fue de los pulmones. Un sudor frío me recorrió la espalda. No era posible. No podía ser. Pero ahí estaba, gritando desde la pantalla. Natalia, mi hermana, estaba en Hawái, viviendo lujosamente, y descaradamente usando mi regalo, la tarjeta de papá . Mis dedos temblaban incontrolablemente. La imagen de la sonrisa de Pilar, aquella sonrisa demasiado amplia, demasiado posesiva al tomar el sobre, volvió a mí con una nitidez escalofriante. Será la sorpresa perfecta, había dicho. Y lo había sido, sí. Pero la sorpresa fue para mí. Lo que ella había orquestado no era un regalo de amor filial, sino una manipulación cruel, un robo a plena luz del día. Mis ojos ardían, pero no había lágrimas. Solo una sensación de vacío helado, como si me hubieran vaciado por dentro. La confianza, esa fe ciega que había depositado en mi madre, se hizo añicos, pulverizada en 1.000.000 de pedazos. Ella no solo le había quitado el regalo a papá, me había quitado a mí, a su propia hija, la alegría de dar, la ilusión del amor incondicional, la creencia de que mi familia era un refugio. Me había robado la inocencia de creer en su palabra. La marea. La había presentido, sí. Pero no en la forma de un susurro, sino como un tsunami que ahora me arrasaba, dejándome ahogada en una mezcla de rabia, dolor y una humillación insoportable. Mi corazón latía desbocado, no por miedo, sino por una ira fría y cristalina. Las manos de mi madre, que antes habían parecido consuelo, ahora se sentían como cadenas. Y Natalia, mi hermana, cómplice o víctima ignara de esta farsa, era el espejo brutal de la verdad. Algo se rompió dentro de mí, pero algo más, algo mucho más duro y peligroso, empezó a formarse en su lugar. Esta no era solo una traición más. Esto era un ataque directo, una burla a lo más puro de mí. Y por primera vez en mi vida, supe con certeza que no lo iba a dejar pasar. El viaje de Natalia a Hawái no sería su victoria, sino la chispa que encendería el infierno. El aire de la sala se había vuelto denso, irrespirable. La sonrisa cómplice de Natalia, la mueca de mi madre al arrebatarme la tarjeta, todo giraba en un remolino caótico en mi mente. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por una furia tan contenida que dolía. No podía esperar. Necesitaba respuestas, una explicación que, en el fondo, sabía que nunca llegaría.
¿Qué fue eso, mamá? Mi voz salió como un susurro helado, apenas reconocible. Pilar estaba sentada en el sofá, fingiendo leer una revista, con Natalia a su lado, revisando su teléfono con una despreocupación irritante. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y vi la dureza usual. ¿Qué fue qué, Sofía? ¿A qué te refieres?, dijo con esa falsa inocencia que usaba como escudo, su tono ya denso con la impaciencia. Sabes perfectamente a qué me refiero, mi voz ganó fuerza, la ira burbujeando. La tarjeta. Mi tarjeta, para el regalo de papá. Se la diste a Natalia para Hawái. Natalia levantó la vista de su teléfono, una ceja arqueada, con una sonrisa burlona. Oh, ¿todavía sigues con eso? Mamá te lo explicó. Eran unas vacaciones familiares. Nadie te está quitando nada. No me lo explicó nada, bramé, ignorando a mi hermana, mis ojos fijos en Pilar. Lo que hizo fue una farsa. Robó el regalo de papá. Mi regalo. Mi madre suspiró, dejando caer la revista con un ruido sordo. Su rostro se contorsionó en una expresión de cansancio y desdén. Sofía, por Dios. ¿Es que nunca vas a superar tus celos? Siempre con tus dramas, tus victimismos. ¿No puedes ver que esto es por el bien de la familia? ¿El bien de la familia? Humillarme, robarme, mentirme, es por el bien de la familia. Sentía como las lágrimas se acumulaban en mis ojos, no de tristeza, sino de la más pura indignación. Exagerada. Siempre tan melodramática. Natalia lo necesitaba más. Ella ha estado bajo mucho estrés. Pilar se levantó, su postura dominante, condescendiente. Tú eres demasiado ingenua, Sofía. No entiendes cómo funcionan las cosas en el mundo real. Hay sacrificios que hacer, prioridades. ¿Mi dinero es un sacrificio? Nuestra familia es un sacrificio para los caprichos de Natalia. Mi voz se quebró. Javier, mi padre, entró en la sala en ese momento, con su taza de café mañanero, ajeno a la tormenta que se desataba. Nos miró con una expresión confusa, pero no dijo nada. Se sentó en su sillón favorito, sumergiéndose en el periódico como si no existiéramos. Deja de ser tan infantiles, Sofía. Esto es un asunto de adultos. No te corresponde a ti opinar. Natalia se merece esas vacaciones, Pilar continuó, su voz gélida. Además, ¿por qué es tan importante para ti? ¿Es que no confías en tu propia madre? ¿Crees que te haría algún daño? Eres tan desagradecida. Me quitaste el regalo de papá para dárselo a ella, mis palabras eran un grito desesperado en el vacío. Mi padre levantó la vista del periódico, nos miró un segundo, y volvió a bajar la cabeza. Un cuchillo retorciéndose en la herida. Su silencio era un grito más fuerte que las palabras de mi madre. ¿Y qué si lo hice? Soy tu madre. Es mi derecho decidir qué es lo mejor para todos. Y en este momento, lo mejor era esto, la voz de Pilar era implacable, cargada de una autoridad cruel. Estás inventando historias porque no soportas que tu hermana sea feliz. Eres una persona tan negativa, Sofía. Deberías avergonzarte de tu envidia patológica. Las palabras, una tras otra, eran puñales afilados que me atravesaban el pecho. Celos patológicos, desagradecida, ingenua, inventando historias. Cada una resonaba en mi cabeza, confirmando lo que mi corazón ya sabía. No había piedad, no había amor, solo una pared de negación y desprecio. El peso de su descalificación me aplastó, me hundió. Natalia se rió disimuladamente, volviendo a su teléfono. Mi padre seguía escondido detrás del periódico. La soledad me golpeó con la fuerza de un martillo. Estaba completamente sola en esto. Mi familia, mi santuario, se había convertido en un campo de batalla donde yo era el enemigo. El aire se me fue de los pulmones. Me sentí pequeña, insignificante, aplastada por su implacable crueldad. Las lágrimas finalmente cayeron, ardientes, quemando el camino por mis mejillas. Pero ya no eran lágrimas de rabia,
sino de una desesperación profunda, de la horrible certeza de que no había vuelta atrás. Había tocado fondo. Pero mientras mis rodillas amenazaban con ceder, un frío gélido comenzó a extenderse desde lo más profundo de mi ser. Ya no había dolor, solo una calma aterradora. La rabia se había transformado en algo más puro, más enfocado. Su humillación no me había destruido, me había fortalecido de una manera retorcida y brutal. Me había dado una claridad que nunca antes había tenido. El fondo del abismo era doloroso, sí. Pero desde allí, solo quedaba un camino. Y ese camino no incluía a ninguna de ellas. El frío que me había invadido no era el de una noche invernal, sino el de una certeza implacable. Ya no había espacio para el llanto o la súplica. Esas lágrimas habían quemado los últimos rescoldos de la Sofía ingenua. Desde ahora, solo quedaba la Sofía de acero. Observé a mi madre, su figura erguida, satisfecha, pensando que había ganado. Se equivocaba. Solo había cavado su propia tumba, con mi ayuda. Los días siguientes fueron una tortura sutil, una lenta asfixia social orquestada con la precisión de una sinfonía macabra. Al principio, fueron pequeños detalles. Mi tía abuela Clara, siempre tan cariñosa, no devolvió mi llamada. Mis primos, con quienes solía compartir confidencias, se evaporaron. Mensajes de texto sin respuesta, invitaciones que nunca llegaron. Algo se estaba gestando, y yo lo sentía en el aire viciado de nuestra casa. Un mediodía, mientras trabajaba en mi portátil en la sala, oí la voz cantarina de mi madre desde el salón, al teléfono. No lo hizo con discreción, sabía que yo la oiría. Sí, Marisa, es una pena. Sofía está pasando por un momento muy difícil. Tan sensible, y se toma todo tan personal. Imagínate, envidiosa de su propia hermana por el viaje de Hawái. Siempre ha sido así, ¿sabes? Un espíritu un poco problemático. Se inventa historias, no entiende de sacrificios. Intento ayudarla, por supuesto, pero a veces siento que su negatividad nos arrastra a todos. Pobre Natalia, tan feliz con su oportunidad, y Sofía, bueno, Sofía siempre lo ve todo desde la envidia. Su voz era una melodía de falsa preocupación, cada palabra un dardo envenenado. No negaba nada, solo lo retorcía, lo distorsionaba hasta hacerme parecer la villana de mi propia historia. No era la primera vez que la escuchaba. Ya lo había hecho con el accidente de mi padre, con otras situaciones menores. Estaba usando la misma táctica, pintar a la hija desagradecida para justificar su crueldad. Al día siguiente, mientras compraba en el supermercado local, me encontré con la madre de Laura, una amiga de la infancia. Me sonrió, pero su saludo fue tan frío como la parte trasera del congelador. Hola, Sofía. ¿Todo bien? Su mirada se desvió rápidamente, como si yo fuera una mancha en el suelo. Hola, doña Carmen. Sí, todo bien, ¿y usted? Intenté mantener la compostura. Ah, sí, claro, dijo, ya dándose la vuelta. Bueno, tengo prisa. Que te vaya bien. No se despidió con un beso, ni con el habitual dile a tu madre que le llamo. Su voz, antes cálida, ahora era distante. Lo confirmé, la campaña de descrédito de Pilar se extendía como un virus invisible. Poco a poco, la red social que alguna vez me había sostenido se deshilachaba. Antiguas amigas se excusaban para no quedar, tías y tíos que me adoraban repentinamente se mostraban distantes. Se creían la versión de mi madre de la Sofía difícil y envidiosa. La verdad de Pilar era la única verdad permitida. Mientras volvía a casa, el camino se sentía más largo y solitario. La soledad no me asustaba ya, de hecho, me daba una extraña fuerza. Cada vez que alguien me retiraba el apoyo, cada vez que una puerta se cerraba, era una confirmación más de la magnitud de la traición familiar. No eran ellos los que me abandonaban, era yo quien los depuraba de mi vida. Estaba despejando el campo de batalla. Observé mi reflejo en el escaparate de una tienda. Mis ojos, antes llenos de dolor, ahora albergaban una determinación fría,
casi cruel. La Sofía problemática y envidiosa que Pilar estaba creando era una marioneta, una distracción. Mientras tanto, la verdadera Sofía, la que había tocado fondo, estaba construyendo algo. Mi madre pensaba que me estaba aislando, me estaba debilitando. Poco sabía que me estaba dando la libertad que necesitaba, la libertad de operar sin las cadenas de las expectativas familiares, de la lealtad ciega. Me estaba separando del antiguo mundo para crear uno nuevo. Y en ese nuevo mundo, no habría lugar para la traición. El ajedrez acababa de empezar, y mi madre acababa de hacer su primer movimiento en falso. La siguiente jugada sería mía. La siguiente jugada sería mía. Y no se hizo esperar la respuesta de mi madre. Como el trueno que precede a la tormenta, su llamada llegó días después, con un tono melifluo que apenas ocultaba la satisfacción de su triunfo percibido. Sofía, hija, tenemos que hablar, dijo Pilar, su voz suntuosa como la miel rancia. Conocía esa voz. Era la antesala de la puñalada. Me senté en el borde de mi cama alquilada, un espacio pequeño y opresivo que ya se sentía como una prisión. Dime, mamá. Sabes, la situación económica no es la idónea en este momento. Papá, su negocio ha tenido algunos contratiempos. Y con los gastos de la salud de Javier y, bueno, la inversión en el futuro de Natalia, tendremos que hacer algunos recortes. Mi estómago se contrajo. La inversión en el futuro de Natalia. Un eufemismo para Hawái y todo lo demás. Recortes. Un eufemismo para mí. ¿Qué quieres decir con recortes, mamá? Pregunté, aunque ya lo sabía. Era como si mi cerebro ya hubiera procesado cada escenario posible, cada golpe, y estuviera listo para amortiguar el impacto. Significa que, no podremos seguir costeando tus estudios universitarios, cariño. Al menos por ahora. Ni tú, manutención. Sabemos que eres fuerte, Sofía. Siempre lo has sido. Y seguro que encuentras la manera. Tu padre y yo te deseamos lo mejor, por supuesto. Pero es un momento de austeridad para nosotros. Una risa amarga quiso escapar de mi garganta, pero la contuve. Austeridad para ellos era no comprar el tercer coche de lujo del año. Austeridad para mí era no poder costear la matrícula que se vencía en un mes. Austeridad era la promesa vacía de un futuro que se desvanecía ante mis ojos. Entiendo, dije, mi voz sorprendentemente plana. No le daría el placer de escuchar mi dolor. Colgó sin un te quiero, sin una palabra de aliento real. Solo la fría lógica de su manipulación. Me habían cortado las alas, esperando que me estrellara. Pero yo no era una víctima a la que pudieran abandonar a su suerte. Era un ave rapaz enjaulada, y acababan de abrir la puerta. El despojo económico fue brutal y súbito. El dinero para la universidad, esa promesa dorada que siempre me habían blandido como un trofeo por mi buen comportamiento, desapareció. Me vi obligada a mudarme de mi pequeño apartamento, buscando algo aún más barato. Acabé en un barrio al otro lado de la ciudad, compartiendo una minúscula habitación con un estudiante que apenas conocía. Cada euro se convirtió en una batalla. Me alimentaba de fideos instantáneos y pan duro. Buscaba trabajos temporales, limpiando oficinas por la noche, sirviendo cafés en el turno de madrugada. Mis manos se agrietaron, mi espalda dolía, y el cansancio era una manta pesada que me envolvía constantly. La ira debía haberme consumido, pero se transformó en una energía fría, implacable. Cada vez que mi estómago rugía de hambre, recordaba. Cada vez que mis pies dolían de tanto caminar porque no tenía para el autobús, recordaba. Recordaba a Natalia, cuyas historias en redes sociales desfilaban como un catálogo de opulencia descarada, cenas en restaurantes exclusivos, viajes a destinos exóticos, ropa de diseñador. La misma Natalia que había recibido su viaje a Hawái, el regalo para papá. La tarjeta. La traición. El contraste era una bofetada constante. Ellos vivían en su burbuja de privilegio, mientras yo luchaba por cada oxígeno. Pero esta lucha no me estaba quebrando, me estaba forjando. Cada noche,
Antes de colapsar de cansancio, abría mis apuntes antiguos, los de la universidad que ahora me era negada. No era un lamento, sino una promesa silenciosa, un futuro que recuperaría por mis propios méritos. La soledad que Pilar había intentado imponerme se había convertido en mi mayor activo. Sin distracciones, sin el ruido de las expectativas ajenas, mi mente estaba clara. La Sofía que mis padres habían intentado doblegar era solo un recuerdo. La Sofía que la pobreza forzaba a la superficie era más dura, más astuta, y sobre todo, más peligrosa. El ajedrez continuaba, y la reina en este tablero estaba aprendiendo a moverse en silencio, acumulando fuerza en la oscuridad.